Buenas noches Hola, buenas a todos y a noches. todas. Eh, Antes de comenzar el plenario de hoy, un par de avisos. El jueves próximo tenemos el conversatorio, la entrevista con Julio Marota y va a ser híbrido, presentación híbrida. El jueves siguiente, Oscar Sotolano nos va a presentar un trabajo, también híbrido. Y un aviso del seminario que coordinan Estela Boto y Marina Rizzani, que es el segundo año y es el seminario clínica con niños y adolescentes dialogando con la teoría. La primera parte es mayo y junio, los viernes, de 16 a 17:30. Bueno, es ¿sí? Quincenal, quincenal. Bueno, se agradece la inscripción y difusión. Bueno, ahora presento a todos y todas conocemos a Alicia Leone, miembro del Colegio de Psicoanalistas, secretaria científica de ASAPIA y supervisora de equipos hospitalarios. Bueno, adelante. Bueno, hola. Hola. Eh, bueno, voy a tomar algo de lo que se dijo en el panel en el sentido de algo que Carlos planteó en relación a conversaciones, ¿no? Así que aunque es un trabajo que lo voy a ir exponiendo, la idea es para que sirva para que conversemos. Em, Al comenzar a pensar este encuentro me surgió la pregunta de cómo habíamos llegado al tema del año, es decir, cómo llegamos a esto, ¿no? En primer término, es coherente con el recorrido planteado por los anteriores temas del año, que fueron mostrando una preocupación insistente acerca de las nuevas subjetividades, clínica actual, etcétera. Como dice Guattari, no se trata de predecir, sino de estar atento a lo desconocido que llama a nuestra puerta. Es lo que nos proponemos, estar atentos y pensar al respecto. Las teorías son modos de hacer inteligible la experiencia y parecería que es cada vez más desafiante construir tramas representacionales que den sentido a los acontecimientos. Ya ahí me vino a la mente Laplanche, definiendo el traumatismo, o sea, lo que hace él de definir el traumatismo como aquello que desborda los códigos de lo que disponemos. Como las preguntas son más aclaratorias que las respuestas a la hora de entender de qué queremos conversar, la mía, mi punto de partida, ¿no? Una pregunta que fue surgiendo de distintos comentarios en relación a pacientes es, ¿por qué alguien que vive arriba de una rama elige un líder que le muestra cómo usará entusiastamente la motosierra? ¿No? Esta cuestión de, eh, no hablo del que espera obtener desde el llano madera para ampliar su cabaña. Hablo del que está colgado de la rama. Genera perplejidad y las respuestas espontáneas han ido desde los insultos a la mera chifladura. En un segundo momento aparecieron interpretaciones de desmentida, escisión, etcétera. ¿Cómo no lo pensaron, no? ¿O qué estaban pensando? Era algo que surgió mucho, especialmente después de las elecciones, ¿no? Pero aquí sucede algo curioso, por lo menos para mí. Todas nuestras teorías giran acerca de la irracionalidad del ser humano. Mejor dicho, la racionalidad desfuncionalizada del ser humano. Trabajamos con esa hipótesis. Un autor que lo expresa muy elegantemente es Castoriadis. El hombre como animal loco en el que rápidamente lo que podamos denominar autoconservativo es subvertido por lo representacional. Fantasía inconsciente, realidad psíquica, etcétera, nada llevaría a considerar un sujeto que decide acorde a sus mejores intereses prácticos, entre comillas, realistas. Pienso que debemos precisar el uso del término autoconservativo, que me parece así, eh, para conservarlo en el sentido de cuando hacemos referencias al instinto y demás, y que incluso ahí habría que pensarlo, porque los instintos solos no sirven para nada si no hay un auxiliar en el ser humano.
Em, pero una vez constituido el sujeto, no hay nada en el ser humano que responda a esto. Si los cuidados por uno mismo y por el semejante no están entramados en las preocupaciones autopreservativas del yo, no existe. El terreno está tomado por lo pulsional fantasmático. Entonces pensé en revisar mi propia teorización flotante, ¿no? Porque, bueno, de repente esto de la relación entre el yo y el preconsciente es algo que todos tenemos algún tipo de teorización al respecto porque lo usamos en la clínica, cuando pensamos situaciones, hacemos intervenciones y demás. La primera vez que aparece el término en los textos freudianos es en la carta 52-112, como conciencia cognitiva segunda. Acá voy a tomar cosas que trajo Magda en el panel de apertura. No responde a una censura dinámica, sino a la llamada segunda censura, la atención. Como cita, esta preconciencia es la tercera retranscripción, ligada a representaciones palabra correspondientes a nuestro yo oficial. Desde este preconsciente, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas. Y por cierto que esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior en el orden del tiempo, probablemente anudada a la reanimación alucinatoria de representaciones palabra, de suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. Acá lo que quiero resaltar es el tema de la tercera retranscripción ligada a representaciones palabras, ¿no? En otra cita que tomé, dice, las escrituras consecutivas figuran la operación psíquica de épocas sucesivas de la vida. En la frontera de dos de estas épocas es preciso que se produzca la traducción del material psíquico. Me explico las particularidades de la psiconeurosis por cuanto esta traducción no se ha producido para ciertas materias, lo que trae consecuencias. La denegación de las traducciones es lo que clínicamente se llama represión. Motivo de esta es siempre una desligazón de placer, de displacer, la que se generaría por traducción, o sea, si hiciéramos la traducción, habría displacer, como si ese displacer suscitara una perturbación cognitiva que no permitiera el trabajo traductor, una defensa patológica. Existe solo contra una huella anémica no traducida de una fase anterior. Quiero tomar 3 puntos en relación a la carta 52 o a esta parte de la carta 52. Uno es esto de perturbación cognitiva que evita el displacer, la otra es la atención como segunda censura y la otra el lenguaje como condición de posibilidad del preconsciente. Plantear la represión como déficit de traducción para evitar el displacer a costa de una perturbación cognitiva está en línea con la idea freudiana de levantar la represión para posibilitar que el yo ejerza el juicio. Dejemos la idea de juicio de condenación que me parece que siempre perturba, ¿no? Yo diría el juicio a secas, ¿no? Como plantea de alguna manera Castoriadis en Psicoanálisis y Política, ¿no? El objetivo del psicoanálisis es propiciar una subjetividad reflexiva que pueda decidir en relación a sus propias emociones, ¿no? Eh, Nunca olvidemos que el psiquismo se constituye para evitar el displacer. Cuando decimos mecanismo de defensa, sabemos que es defensa de la angustia, nunca es defensa de la vida. Es defendernos para no angustiarnos. La angustia como lo desligado atacante, aquello de lo que la identificación me protege. Acá identificación lo estoy usando como casi un concepto paraguas de mucho, ¿no? No digo la identificación, una identificación, sino como que toda la estructuración psíquica. Esto con respecto a perturbación cognitiva, lo quiero dejar como resaltado. Respecto a la atención, solemos estar muy centrados en la operatoria de la represión, en caso de que se trate de una organización neurótica, en la actuación de lo desligado en caso de estructuras con fragilidades estructurales, valga la redundancia. Hablamos de defensas como desmentida, escisión, disociación. En la actualidad se está produciendo una perturbación muy importante de la atención como función yoica, en su función de segunda censura, y también en su función de posibilitar hacer consciente lo preconsciente. No la considero, por supuesto, una función autónoma, es afectada por los contenidos inconscientes, distorsionada por la angustia ante la posibilidad de prestar atención a contenidos preconscientes, etcétera, pero muchas veces se trata más que de desmentidas, escisiones y demás, que son
defensas metapsicológicamente complejas, con contrainvestimientos fuertes y demás, eh, se trata más bien del arrasamiento de esa función por las características epocales, la velocidad, las redes, etcétera. Hacer consciente de determinados contenidos supone mucho más que un paso fugaz por la mente, ¿no? Requiere la posibilidad de entramarlos con otros contenidos, de sopesar diferentes perspectivas, tomarse tiempo para pensar. El otro día en el panel, Magda hacía la diferencia entre manifiesto y consciente, ¿no? Entonces, que algo aparezca, sí, pero suelto, no es lo mismo que se haga consciente realmente. Y eso requiere un uso de la atención particular y un uso de los tiempos particulares. Pensar lleva tiempo, digamos, ¿no? Eh, José Luis Brea escribía acerca de las tres eras de la imagen. Imagen materia como promesa de eternidad, imagen fílmica como devenir del tiempo, imagen electrónica como dispersión, circulación, fuga y flujo, cada una relacionada con diferentes tipos de memoria, de tiempo y espacio, de sujeto, de cultura y de economía. Y dice, la imagen electrónica figura como la clase de imagen que resume en su lógica la propia de la posmodernidad, puro presente, caos, fragmentación y discontinuidad. Yo encontré que esto estaba en relación con una presentación del año pasado, la de Agustín Berti. ¿Recuerdan? ¿Mm? Que él trabajaba bastante esto, como cada manifestación, no sé, los films, la televisión, las películas, las redes, implicaban diferente uso de la atención, de la concentración y demás. Respecto al tercer punto, el lenguaje. En 1915, Freud explica la represión en el artículo que lleva ese nombre y en el apartado 4 de lo inconsciente. O sea, en el mismo año escribe los dos textos. En ambos lo refiere como mecanismo que quita la posibilidad de conciencia a un contenido, desligando en uno de los textos representación palabra de la representación cosa. En el otro, el afecto de la representación. Siempre me resultó interesante esa diferencia, ¿no? Que no están tomados como equivalentes. En ambos casos estamos hablando de condiciones de posibilidad de acceso a la conciencia. Ahora bien, que se llegue a la tercera retranscripción al lenguaje no significa que las operatorias lógicas que organizan el pensamiento de un niño de 4 años o a los 4 años es la misma que a los 8 o a los 12, ¿no? Ahí yo recordé una definición que usaba en una época que daba clases de psicología evolutiva, que era un sujeto que se constituye en un ser en desarrollo. Si llegamos al lenguaje, ¿cómo y cuánto participan estas diversas operatorias lógicas en los modos del pensamiento? Me resulta un interrogante interesante. En cada momento se construyen las teorías con los elementos que tenemos. Esto ya me va llevando de la lingüística hacia la semiótica. Por eso el título más preciso de esta presentación sería El yo, el preconsciente y las lógicas que el desarrollo pone a su disposición. Acá, por eso desde ahí me dio como, me llevaba a tomar la perspectiva transductiva que propone Laplanche, ¿no? Para pensar estas cosas. La teoría del trauma tiene dos vertientes que se complementan. Una es la espacial económica, la fracción de la envoltura, la energía desligada que presenta la exigencia de trabajo, los modos de ligazón, etc. Yo creo que es la que más solemos conversar o hablar sobre esta. Esta perspectiva nos lleva al eje de la representación. La otra, que no excluye la primera, es la vertiente temporal. La observamos en la concepción traumática de la neurosis. Hay dos escenas. La segunda, en su articulación por APREQ con la primera, constituye el trauma. Algo ha acaecido entre la primera y la segunda, que a veces muy rápidamente se dice, bueno, la pubertad, el desarrollo puberal, el embate instintivo y demás, ¿no? En el historial del hombre de los lobos, Freud dice, la activación de la imagen, que ahora puede ser comprendida merced al desarrollo intelectual, opera como un suceso fresco, pero también como un nuevo trauma, una intervención ajena, análoga a una seducción. Esta segunda vertiente nos lleva al eje de la significación. Es la vertiente que Laplanche privilegia al plantear el modelo traductivo del psiquismo. El punto de partida que toma es, y acá lo cito,
La carta 112 de Freud a Fliess, con fecha 6 de diciembre de 1896, es decir, en pleno periodo de desarrollo de la teoría de la seducción, es tal vez la que mejor indica el lugar que Freud dejó para la mutación que proponemos. Se trata de un modelo a la vez genético, diacrónico y tópico sincrónico. En ese marco se sitúan consideraciones económicas y dinámicas también esenciales. Los sistemas en cuestión se suceden en el tiempo y se ordenan en el aparato. Es un modelo semiológico, pero no un modelo lingüístico. Los sistemas están formados por signos, por huellas de diferente naturaleza. Los signos lingüísticos solo aparecen con la tercera reescritura, la del preconsciente. Es un modelo traductivo. El pasaje de un sistema a otro es una nueva inscripción según un código heterogéneo respecto a aquel que lo precede. Está acá la cita. En este punto me queda claro que está el desafío de pensar cómo la señal funcionaría como signo, requisito para que sea posible una traducción, pero no voy a entrar en esto, que si la idea fuese trabajar la defuncionalización, ¿no? Tendría que meterme en esto, pero no me voy a meter en esto. Creo que muchos de los desarrollos de Silvia están en esta línea, ¿no? De ver los orígenes de la representación. Me quiero quedar en la parte de la significación. La propuesta acerca del origen del psiquismo anclada en la situación antropológica fundamental va a llevar a que esas traducciones cobren una función metapsicológica, tengan un rol central en la constitución del yo. O sea, la metábola de los códigos de lo que dispone el sujeto son metapsicológicamente constitutivos. ¿Qué se entiende por situación antropológica fundamental? El encuentro entre un bebé con montantes psicofisiológicos que suponen una comunicación recíproca no sexual, por eso aclaré que no es lingüístico, sino en términos de la semiótica, de lo que esto se está hablando, una señal, reflejos adaptativos que se activan por el accionar del otro y un adulto provisto de inconsciente, sexualidad infantil reprimida. Como sabemos, Laplanche considera que el abandono de la teoría de la seducción lleva a una deriva biologista y propone la teoría de la seducción generalizada. Afirma así: la teoría de la seducción solo se sostiene contra su abandono o su eclipse si se toma plenamente en cuenta en la situación original, por un lado, el factor comunicación y por el otro, la intromisión del inconsciente del adulto en su propio mensaje. El adulto y el infans, antes de sucederse, son primeramente coexistentes, vinculados en una comunicación primera. En esta situación antropológica fundamental que confronta al adulto con el infans, la asimetría es estructurante. En una perspectiva propia de la pragmática, afirma que los mensajes propios del código del apego, del bagaje de comportamientos autoconservativos instintuales, se verán comprometidos, intervenidos por el inconsciente del adulto. Yo hice una llamada a pie que la voy a leer. Se entiende por pragmática la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto, interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. De ahí que tome en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto o el conocimiento del mundo. Por ejemplo, algo que aparece en varios textos de Laplanche es que estos mensajes enigmáticos, como los va a llamar, son potentes en términos de significado A, como algo que se viven, como algo que el otro algo me quiere decir, ¿no? En ese punto. El niño se encuentra en una situación de pasividad frente a los mensajes enigmáticos que le dirige el adulto en el contexto de una situación de apego. Enigmático es lo que no es en el sentido de que hay un enano adentro del niño que piensa que quieren de mí y demás, ¿no? Sino que es aquello que desborda las posibilidades de integración del pequeño ser humano. Esta integración frustrada, incompleta, no es un fenómeno de intelección,
sino una ligazón que apelaría a capacidades tanto en el nivel de reacciones somáticas como afectivas y representativas. Me parece importante también esto que él plantea de reacciones somáticas, en el sentido que el mismo funcionamiento del cuerpo da de alguna manera algunas modalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros mordemos y los niños le tienen miedo a los tiburones que podrían morder, ¿no? Quiero decir que hay cuestiones así del mismo experiencia corporal que ofrece algún tipo de código de alguna forma, ¿no? Junto con, como dice, con reacciones afectivas y representativas. Laplan se pregunta qué hizo que Ferenczi no profundizara su trabajo en relación a la confusión de lenguas, ¿no? Justamente porque Ferenczi llama la atención sobre esto, como el niño con el lenguaje de la ternura se encuentra con el adulto que tiene el lenguaje de la sexualidad. Desde ahí, Laplace postula la prioridad del otro en cuanto esa alteridad constituida por el inconsciente del adulto es condición de posibilidad a la alteridad que pueda constituirse en el niño. El yo está construido contra una alteridad fundamental, que es el inconsciente en el otro. No está hablando del otro percibido como un otro, sino un algo otro que sería eso inconsciente. La secuencia es implantación por parte del adulto, implantación y no intromisión, es una de las diferencias que va a ser, ¿no? Yo no estoy entrando en las derivas patológicas que esto pueda tener. Implantación por parte del adulto de esa variable desestabilizadora y extraña que es lo pulsional para un organismo psicobiológico. Esto sería el mensaje enigmático, o sea, un mensaje que está más del orden del código del apego en los cuidados infantiles, pero que hay algo, ¿no? Que aparece, que lo transforma, que lo tiñe, que viene desde la sexualidad del adulto. Situación traumática por insuficiencia del código que lleva a traducir, a provocar así el impulso a traducir, y la construcción y organización de un aparato psíquico. Hay un primer tiempo de implantación de los mensajes enigmáticos en la superficie psicofisiológica, previo a la represión originaria. Y un segundo tiempo que trae incluido de manera implícita los elementos que permitirán al niño poner en forma el código para su traducción. Ese segundo tiempo, esa primera traducción, es el tiempo de aparición del yo. En una entrevista, que en realidad es una entrevista que Laplan le dio a Oscar, no sé si está por ahí Oscar, pero es una entrevista de hace varios años, Laplan afirmará que en el primer tiempo de la represión originaria el yo no existe, es simplemente cuerpo, cuerpo como dermis psicofisiológica, en la que se implantan los mensajes enigmáticos. El segundo tiempo es correlativo a la formación del yo. Este se vuelve representante del cuerpo a partir de una primera traducción. Los mensajes enigmáticos deben dejarse traducir, al menos en parte, mediante códigos socioculturales, juegos, canciones, mitos que el niño tiene a su disposición, ¿no? No sé, el juego de la escondida, por ejemplo, como el adulto ofrece cierta forma de poder codificar eso extraño y que le permitirán realizar a Precup esa traducción que da lugar a un aparato psíquico. La cultura aporta construcciones mitosimbólicas que operan como asistentes de traducción. Desde esta perspectiva, el complejo de Edipo y el de castración son códigos no universales frente a la simetría tan particular, y esta sí universal entre el cachorro y el adulto. En palabras de Merleau-Ponty, el hecho universal es que hay hijos que comienzan siendo débiles y pequeños sin dejar de asociarse estrechamente a la vida adulta, como que eso sería lo universal. Pero frente a eso, nuestra cultura ofrece como oferta mitosimbólica el complejo de Edipo y el complejo de castración. Todo orden simbólico es ante todo una construcción humana que tiene por función dominar la angustia. Un orden simbólico, no el orden simbólico. El psicoanálisis tiene interés por las variables individuales, la forma en que cada niño utiliza ese orden y esos códigos para construirse un aparato psíquico. Esta perspectiva me resulta articulable, me resulta interesante pensarla en relación
a la semiótica como la propone Paolo Fabri, ¿no? Y acá hay una cita que voy a decir despacio, por consejo de Magda, que me dijo que lo diga muy claramente. Toda nuestra época ha estado marcada, o sea, es un texto, es su libro principal que se llama El giro semiótico, ¿no? eh, Toda nuestra época ha estado marcada por la idea constructivista, radicalmente utópica, de que es posible trocear la complejidad del lenguaje, de las significaciones, del mundo en unidades mínimas. Y luego, mediante combinaciones progresivas de elementos de significado y de rasgos de significantes, producir o reproducir el sentido. La idea básica del giro semiótico es lo contrario. No se puede descomponer el lenguaje en unidades semióticas mínimas para recomponerlas después. En cambio, podemos crear universos de sentidos particulares para reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de sentido, sin pretender generalizaciones. Solo por este camino se puede estudiar esta curiosa realidad que son los objetos, unos objetos que pueden ser al mismo tiempo palabras, gestos, movimientos, sistemas de luz, estados de la materia, etcétera, o sea, toda nuestra comunicación. Él habla de traducción intersemiótica. Y acá hace una diferencia interesante donde, por lo menos para mí, donde diferencia la traducción interlingüística o propiamente dicha de lo que él va a decir transducción o traducción entre sistemas de signos distintos. Si yo lo tomo a Paulo Fabri, en la carta 52 se trataría de transducción, ¿no? De repente cualquiera que trabaje con niños o que, bueno, no sé, se relacione con un niño, esto pasa permanentemente. El niño hace un dibujo y nosotros hablamos o hacemos una narración. Y en realidad el dibujo tiene un código semiótico muy diferente a la narración. Por empezar, el dibujo no tiene temporalidad. El niño puede dibujar un niño que es pequeño, uno que es grande, algo que le pasó antes, algo que tiene miedo que le pase, todo en la misma hoja, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos o él nos relata lo que dibujó, capaz ahí puede aparecer otro código, que es el del lenguaje, donde aparece la temporalidad, por ejemplo, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo esto de traducción. ¿Mm? La traducción intersemiótica, ¿no? Que sería la transducción, es estudiar los recorridos de sentido a través de las sustancias de expresión. No se trata, pues, de separar los distintos significantes visuales, auditivos, etcétera, sino de tomar en consideración su carácter sincrético y mostrar las transferencias y los pasos discursivos entre distintas manifestaciones sensibles. Solo existen textos, textos de objetos, no textos de palabras o de referencias, textos de objetos complejos, pedazos de palabra, de gestos, de imágenes, de sonidos, de ritmos, etcétera. Es decir, conjuntos que se pueden segmentar según la necesidad o la urgencia. Yo quería compartir una observación de una filmación que vi hace varios años en una jornada que la organizaba una asociación acá en Buenos Aires que trabajaba en la línea de observación de bebés, de observación de niños en realidad, el título de observación de bebés, pero bueno. Entonces pasaron una hora de juego que estaba en el marco de los experimentos de Edward Tronick, ¿no? Que él hablaba de still face, como cara de acero, ¿no? Como la cuestión de qué pasa con el niño cuando se encuentra frente a la cara de nada de un adulto significativo. A mí siempre me parecieron terribles esas, hago la aclaración, ese tipo de investigación que nunca entiendo qué quieren investigar y me parecen una cuestión bastante complicada. Pero bueno, esta era una filmación, un consultorio, estaba una terapeuta, la mamá de un niño y el niño de 4 años, descrito como hiperkinético, ¿no? O sea, decían como que el motivo de la consulta había sido que era hiperkinético y demás. Este nene había tenido una hermanita hacía 3 meses. En la sala de juegos había una casa de juguete, ¿no? Una casa, vieron que están abiertas y se ven los dormitorios, todo, muy grande, más alta que el niño. Y en el baño había una bañera con un muñequito adentro de la bañera. Entonces el nene jugaba, los adultos lo observaban
Y este chiquito, muy contento, tenía en la mano derecha un cocodrilo de plástico. Y entonces decía, cocodrilo come bebé. Y estaba chocho con el cocodrilo que se comía al bebé. En ese momento la terapeuta le hace un gesto a la madre y la madre pone cara de nada, que hasta ese momento estaba mirando al niño. Entonces el niño se detiene primero, empieza a decir ma, como mirando mucho el rostro de la madre a ver qué significaba esto, y de repente, con todo el dolor de mi alma, dice, cocodrilo no. Como diciendo, bueno, acá no hay lugar para esta significación que yo le estoy dando a las emociones que a mí me pasan con mi hermanita, que estaban bárbaras, porque él no mordía a la hermanita. Había un cocodrilo que se iba a comer a un juguete, ¿no? Nada más. Y ese es el momento que eligen para rehusar la comunicación. Yo ahí encuentro elementos de estas cosas que yo vengo planteando. Por un lado, me parece muy interesante, y esto lo dejo como algo que se me armó como un agregado más a mi enorme lista de pendientes de leer, entender y demás, que es el tema del rostro. El rostro de esta mamá está constituido como, dirían Deleuze y Guattari, como un recorte sobre el cuerpo, entendido como una superficie de inscripción inmanente. Estos autores hablan de algo que me pareció muy interesante y que lo entendí a medias, y esto es una de las cosas que digo, tengo que profundizarlo. Ellos hablan de máquina abstracta de rostridad, de cómo se construye, a través de toda la idea de dispositivo de ello, que es muy compleja, el rostro. ¿Y esto por qué me resulta interesante? Porque a partir de eso aparecen trabajos que son como para prestarle atención en relación a la época actual, la época del selfie, como una época donde algo de esto del rostro está tomando características particulares. En España, por ejemplo, he podido leer algunos artículos donde está la preocupación de cómo lo que han sido los cuadros de anorexia, todo en relación a ser delgado, ahora aparecen en términos al rostro. Lo llaman cosmeticorexia, la preocupación de los adolescentes jóvenes por el rostro, ¿no? Con las lógicas muy parecidas a la anorexia, pero en relación al rostro, ¿no? Con la selfie, las redes, todo eso pone el rostro en primer plano permanentemente. Eso me pareció como algo como lo quería compartir. Eh, ¿Cómo? Claro, me semblanteó, tal cual. Este niño ha construido teorías en un campo lúdico, ¿no? O sea, ha construido teorías, evidentemente, una era esta de que podía haber un cocodrilo que podía representar esto que a él le podía pasar con su hermanita, y esta puesta en sentido se interrumpe por el displacer que causa la desatención materna. Sí. No, este es un tipo de experimento que hace Troni, que te hace la seña y te dice que tenés que poner cara de indiferencia. Está programada. ¿Qué pregunta? Ah, discúlpame. Que me nos pregunta si la cara de la madre fue espontánea o estaba programada. No, era algo que ya había acordado con la terapeuta. Yo mientras veía la observación no lo sabía. Pensé que era una hora de juego terapéutica, pero después me supe que el experimento es así. Le hace una seña. A mí también me pareció significativo cuándo le hace la seña. Por eso digo que podríamos pensar en esto del mensaje enigmático, en el sentido un poco laxo, pero en el sentido de que hay algo de lo que el adulto registra en ese momento que eligió ese momento y no otro, ¿no? Y esto uno a veces lo observa, yo lo veo bastante a veces cuando los colegas comienzan a trabajar con niños, que por ejemplo muestran que el juego te cuentan en una supervisión, ¿no? Bueno, el nene, el caballito estaba pisoteando al muñequito de plastilina y yo le dije, mirá, le duele, pobrecito. Y yo digo, ¿pero qué problema hay? Uno es de plástico, el otro es de plastilina. ¿No es cierto? No le duele nada. Pero es como una cosa de angustia del adulto porque registra que ahí hay una fantasía del niño. ¿Comprenden? Entonces no me parece casual que sea ahí que la terapeuta hace esa indicación, justo cuando el cocodrilo, ¿no? Como protegiendo al bebé de que el cocodrilo no se lo coma.
más o menos, ¿no? Entonces, en ciertos sentidos, como que obstaculiza la traducción que está haciendo ese niño. Si después ese niño logró superarlo, si después mordió a la hermanita, no tengo ni idea, pero ahí obstaculiza esa traducción, que venía muy bien. Por eso a mí me dio mucho fastidio, porque digo, qué ganas de comprobar algo que todos sabemos, que es la importancia del rostro significativo del otro, y perturbar un trabajo que está haciendo este niño que está muy bueno. Por otro lado, este nene tiene 4 años, entonces sus lógicas, que esto también es lo que yo iba, las lógicas cognitivas de las que dispone no le permite pensar que capaz la cara de la madre no tiene que ver con él. No tiene ninguna chance de pensar eso. ¿Comprende? Porque está completamente centrado en él. Entonces no puede pensarlo de otra manera. Incluso una cosa que a mí me resulta interesante es que si nosotros pensamos, aunque la lógica fálica es una oferta mitosimbólica, en la época de los 3, 4, 5 años es totalmente consistente con las lógicas cognitivas de los niños. Pues los niños, por ejemplo, tienen una idea más bien gestáltica de la completud. Por ejemplo, prefieren una galletita entera a 2 galletitas que le falte un pedacito. Todos, ¿no? No tienen conservación de la cantidad y no tienen conservación de la masa. Si uno les muestra una bola de plastilina y delante de ellos, sin agregar nada, uno hace un chorizo largo, dicen que hay más. Entonces, esto de la falta, la castración y demás, engarza. El problema es que los humanos seguimos con la lógica fálica cuando ya tenemos lógicas cognitivas diferentes. Eso es lo que yo quiero plantear, ¿no? Ese es otro problema. Pero en el momento que se constituye, es coherente. ¿Entendés? Em, bueno, lo del momento particular de la terapeuta, ya lo comenté. Acá quiero volver un poco a Pablo Fabri y a su noción de narratividad, que me parece una noción que a mí, repito, es un autor que me gusta mucho. Dice, la noción, porque estamos hablando de la construcción de teorías, ¿no es cierto? Que son narraciones. La noción de narratividad convierte la semiótica, ante todo, en una teoría de la acción. El lenguaje no sirve para representar estados del mundo, sino en todo caso para transformar dichos estados, modificando al mismo tiempo a quien lo produce y quien comprende esa narración. El segundo movimiento teórico fundamental es añadir a la noción de narratividad como lógica de las acciones un estudio de las pasiones. También presenta. ¿Cómo? Sí, 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 sí. El lenguaje no sirve para representar estados del mundo, sino en todo caso para transformar dichos estados, modificando al mismo tiempo a quien lo produce y quien lo recibe. Espera que termino la idea de narratividad. Espérame que la termino. Y después lo tomamos. El segundo movimiento teórico fundamental es añadir a la noción de narratividad como lógica de las acciones un estudio de las pasiones, también presentes con fuerza e insistencia en la actividad configuradora del relato. Por ejemplo, en ese mini relato de este niño, ¿no? Hay una cuestión donde se ponen en juego las pasiones. Por eso llamaremos narratividad a todo lo que se presenta cada vez que estamos ante concatenaciones y transformaciones de acciones y pasiones. Por eso decía lo de lo inconsciente, cuando ya ahí lo pone en afecto y representación. No representación cosa y representación palabra, ¿no? Como condición de conciencia. Dicho de otra forma, la narratividad es radicalmente un acto de configuración del sentido variable de acciones y pasiones que pueden estar organizadas desde el punto de vista de la forma de su contenido y pueden ser manifestadas por formas expresivas distintas, verbal, gestual, musical. Es evidente que las formas expresivas utilizadas en cada ocasión para expresar la narratividad, manipulando varias sustancias, por ejemplo, puede ser a través de la danza que se exprese una narración, ¿no?
sonoridad, corporeidad, espacialidad, etcétera, no dejan intacta la forma de ese contenido que deben poner de manifiesto. Así pues, los significados narrativos pueden ser expresados mediante varias sustancias y formas expresivas, que de alguna forma vuelven a definir estos significados y los transforman. No puede ser cierto que existan pensamientos que permanecen iguales cuando se expresan con formas expresivas distintas. Por ejemplo, esto que el niño dibuja y yo le hablo, ¿no? Es más, esto ha sido siempre algo en relación a los analistas de niños. Por ejemplo, Klein sostenía que había que llegar al máximo en las interpretaciones del desarrollo del lenguaje de un niño, y esto no tiene nada que ver con la manera de pensarlo de Winnicott, ¿no? Como que si surge en espacio transicional, no es necesario hablarlo, ponerlo en palabras, ¿no? Em, para enlazar con la pregunta que dio inicio a esta conversación, o sea, ¿por qué alguien que está en una rama dirige la motosierra? Vuelvo a la relación entre lenguaje y preconsciente y a las afirmaciones de Freud respecto a que algo nuevo aparece entre una y otra escena traumática. No es suficiente con hablar de crecimiento intelectual o de nuevas herramientas. Podemos darle mayor precisión. En el caso del niño de 4 años, la teoría que arma y el formato lúdico que estaba logrando para dar cuenta de lo enigmático del nacimiento de su hermano y de las emociones que le suscita, está utilizando las categorías afines a la teoría fálica que le ofrece la cultura. Quiero resaltar un aspecto de esa teoría fálica, la figura del héroe. Su aparición es solidaria a la organización de la teoría fálico castrado. ¿Mm? Aparece generalmente uno observa que es en esa época que aparece la figura del héroe. Un héroe que no está castrado y puede hacer todo aquello que el niño no puede hacer. Entonces, mientras, ¿no? El superhéroe. Mientras el niño se pone el casco, yo lo veía a mi nieto, se pone el casco para andar en bicicleta, para no lastimarse, el hombre araña salta por todos lados y no le puede pasar nada, ¿no? Ahí yo quiero hacer un breve comentario, como así como dije lo de la rostridad, como temas que me quedaron como decir, bueno, esto me gustaría poder profundizarlo más, y creo que ha ido cambiando. La figura del héroe es una de los códigos que ofrece nuestra cultura más fuertes, persistentes, ¿no? Y que además ha ido cambiando, ¿no? Cuando en otra época, cuando yo era joven, si iba a ver una película, yo sabía que al malo lo mataban y al bueno no le pasaba nada. Llegó un momento, que en el caso mío puedo decir cuando las películas ¿se acuerdan de Woody Allen, que era Crímenes y Castigos? Que eso empezó a ser diferente. Los héroes, al bueno lo pueden matar y el héroe puede ser muy malo. Y el héroe ya no es el llanero solitario, ¿no? Ya no es el séptimo de caballería que viene a salvar, ¿no? El héroe puede ser un héroe bastante malvado. Yo creo que esos cambios que podríamos decir en las significaciones imaginarias sociales también han tenido su efecto. ¿Mm? La figura del héroe es una figura que se constituye en la época como contrainvistiendo o defendiendo, mejor dicho, de la angustia de castración, de muerte y demás, y que tiende a persistir y nuestra cultura tiende a fomentarla. ¿Mm? Y además la tecnología permite que ahora los héroes visualmente cada vez sean más potentes, poderosos y demás, ¿no? ¿Tengo algo de tiempo? ¿Está bien de tiempo? No me falta mucho. Hay una parte de Superman 3 que a mí me quedó en su momento, la película, porque en esa película, en un momento, Superman decide renunciar a sus poderes, porque se quiere casar con Luisa Lane. Entonces, habla con sus padres. Bueno, ustedes vieron que era un héroe clásico, sus padres eran reyes de Krypton, no eran ciudadanos de Krypton, eran los reyes de Krypton. Habla con los padres y lo que le dicen es que tiene que renunciar a sus poderes. Entonces él renuncia a sus poderes. En la escena siguiente está en un bar y se encuentra en medio de una pelea, le pegan, se cae al suelo y espantado se toca y ve que le sangra la boca. La secuencia siguiente es que vuelven los super malos y él no tiene más remedio que volver a ser un superhéroe.
¿no? Como si dijéramos, no puede superar esa instancia de la vulnerabilidad. Vuelve a refugiarse a tal punto que esa es una película que termina de una manera donde él vence la muerte. Él comienza a girar en sentido inverso en la Tierra, entonces vuelve el tiempo atrás y eso le da tiempo de salvar a Luisa Lane, ¿no? Donde la muerte no tiene lugar. Digo porque me parece que esto de la figura del héroe, que estamos tan familiarizados, los chicos, que Superman, que todo, tiene ahí una cuestión muy potente y lo voy a terminar con algo que parece muy diferente, que son los tweets, los X de Caputo. ¿Mm? Sí, por eso me voy para ese lado. Pero van a ver por qué me voy para ese lado. Em, Tomemos otro momento de la vida, la adolescencia, puerta de entrada a la adultez que muchas veces no se traspasa el umbral, pero bueno, es la puerta de entrada, ¿no? Las neurosis podrían pensarse como fracasos diversos de las tareas psíquicas de la adolescencia, incluyendo la persistencia en lógicas cognitivas propias de tiempos previos, por lo menos en relación a las creencias que sostienen al yo. Siempre que se habla de adolescencia, se habla de la aparición del instinto sexual en un terreno tomado por lo sexual fantasmático, etcétera, y la desidealización de los padres, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿pero por qué? ¿Porque aparece la sexualidad, aparece la desidealización? ¿O porque aparece el pensamiento abstracto y el juicio crítico? ¿No? Es como si dijéramos, el adolescente adquiere herramientas lógico-cognitivas que le permite comparar lo que los padres hacen con lo que los padres dicen. Así de sencillo. ¿No? Yo a veces le digo a algún padre, mira que te quedan unos años para que empiecen a comparar todas estas bajadas de línea que haces con lo que haces. ¿No? Entonces, em, esto que es el juicio crítico, que permite poner en relación diversos planos, hacerlos jugar entre sí, llegar a conclusiones, poner en relación lo que los padres dicen con lo que hacen, historizar la propia vida, la familiar, comparar con otras vidas, etcétera, aparecen herramientas que podrían conmover teóricamente las narraciones que el sujeto, en cuanto a ser autoteorizante, ha construido y que sirven para evitar la angustia. Ese recurso lógico nuevo podría, se supone, conmover la figura del héroe, las ideas de inmortalidad, etcétera, pero ¿lo hace? Las narraciones, en el sentido de Fabri, que constituyen la subjetividad, se han construido para dar cuenta de lo enigmático desestabilizador, y cada sujeto tiene una novela particular, derivada del mito colectivo. No olvidemos que la figura del héroe en nuestra cultura, bueno, lo que lo comenté antes, pero bueno, le es ofrecida al niño en la época en la que el mito de castración, por un lado, ofrece un sentido que rescata de la angustia de desmantelamiento y por otro genera angustia de castración. Los nuevos recursos de pensamiento pueden amenazar esas narraciones y la cultura actual ofrece significaciones sociales que permiten no hacer entrar en conflicto las soluciones de infancia, permite continuar con esas soluciones de infancia. Vemos aparecer en esa época justamente de desidealización de los padres la aparición de la novela familiar, donde ahora el joven no será hijo de reyes como en la época del Imperio Austrohúngaro, pero puede ser militante libertario, por ejemplo, ¿no? O sea, y la figura del héroe está ahí presente. Puede comprar las propuestas que le permitan mantener un posicionamiento subjetivo que ofrece garantías heroicas. La respuesta ¿por qué no cuido la rama sobre la que habito? Sería que el yo busca su autopreservación de un modo muy prioritario respecto a lo que llamaríamos intereses, entre comillas, autoconservativos. Y en épocas de tanta precarización en todos los planos, ¿no? Precarización no solo económica, subjetiva, identitaria, etcétera, aferrarse a la figura del héroe aparece como imperioso e inevitable para muchas personas. Acá les voy a leer, y con esto termino, unas cosas que saqué de una nota sobre X, porque yo no tengo Twitter y menos escucharía, menos leería a Caputo, pero que tienen que ver con esto, porque esto ha sido un bombardeo que han tenido los jóvenes, y no solo los jóvenes, todos los que circulan por Twitter. Esto no es un gobierno, es una revolución. El presente es lucha, pero el futuro es nuestro. Y escuchen esto,
nosotros, los elegidos, seremos los arquitectos de una nueva civilización. ¿Mm? Entonces, bueno, esto sería la... eh, de la rama. Digo, ¿por qué no cuido la rama sobre la que habito? Sería que el yo busca su autopreservación narcisista, en lugar de lo que, claro, en lugar de lo que diríamos intereses autoconservativos, ¿no? Porque muchas veces nos hemos asombrado, o sea, uno puede tomar muchísimos niveles diferentes de análisis de la situación actual, yo estoy tomando algo muy particular, ¿no es cierto? Pero estas cuestiones donde alguien que trabaja en un organismo que sabe que va a ser desmantelado y vota mi ley y está chocho con la propuesta y parece que después no relacionara hasta en ese punto, ni siquiera estoy hablando de tomar en consideración a otros, la ética. No, estoy hablando de algo muy puntual, ¿no es cierto? Que decís, pero ¿cómo puede ser? Claro, pero, no es, pero el tema es como que preservar las representaciones heroicas del yo fuese más fuerte que cualquier razonamiento que podríamos, y que esto nos genera sensación de perplejidad. Claro, claro, eso. No, no, decilo. Hola. Que el origen del mito de Narciso termina con el propio ahogamiento, ¿no? Claro, En aquel caso no es la heroicidad y la fortaleza, sino la belleza. la Pero a belleza. los fines es lo mismo. Después de todo, es otro relato sociocultural ofrecido, ¿no? Claro, Hoy la exacto. fortaleza respecto de la adversidad parece ser la moneda que hay que tener para ganar el cielo. Tal cual. Sí, así que bueno, esto es lo que quería compartir para que podamos conversar. Muy bien. Bueno, Este, excelente, excelente tu trabajo. se escucha, Se entendió muy bien. bueno, Ya, antes, ya te doy, ya te doy. la verdad que el trabajo que presentaste es extraordinario, porque es extremadamente completo, se puede tomar aspectos del mismo y seguir. Este, supongo que dispondremos del material ese de tu trabajo como para, está bien, prolijarlo todo lo que quieras, pero hay que volver a leerlo porque es muy completo y muy rico. Cuando mencionaste el tema de la adolescencia, eh, yo pensé que también es la época de la vida en que los jóvenes descubren la muerte. Por lo tanto, descubren que los padres se mueren. Por lo tanto, despotencian a los adultos que al principio reservarían cierta cuestión idealizadora, porque incluso se van a morir antes que ellos, lo cual puede en algún sentido angustiar porque esa cosa protectora y adora que puede tener el adulto puede seguir siendo necesaria, pero al mismo tiempo debilita en la, pero es claro, debilita porque aparece, y es bastante habitual, y a todos nos ha pasado, que en los comienzos de la adolescencia aparece por primera vez, de algún modo, la angustia de muerte. Y entonces ahí se sabe que es universal, vale para todos, con lo cual vale para los padres del adolescente y el mundo adulto en general también, ¿no? Sí, incluso algo que yo observo como bastante frecuente es adultos, pero adultos grandes, que se enojan cuando los padres envejecen, que te cuentan muy enojados que la mamá hizo tal cosa, y la mamá tiene 95 años, pero va, camina despacito y se queja de esto y le duele todo. Sí, bueno, ¿viste? Y hay enojo, ¿no? Realmente muchas veces uno lo encuentra esto, que en lugar de haber una cuestión de aceptación de que, bueno, entonces no se soporta que esos adultos estén envejeciendo, como decís vos, ¿no? Incluso porque es a los 5 años que los niños comienzan con la idea de muerte. La angustia de castración es contemporánea a la angustia de muerte, ¿no? Siempre se habla de la castración, pero el niño se angustia mucho con la muerte y pregunta si te vas a morir, no te vas a morir, ¿no? Pero esto sí, que vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo.
No, decía que el enojo con el envejecimiento de los padres y esto que describía Alicia recién, le restituye al padre, a la madre, al adulto, siendo que el otro también es un adulto, le restituye un poder imaginario que no está atravesado por la muerte y la vulnerabilidad. Porque para estar furioso hay que tener contra quién. Lo otro no, no genera enojo. Eh, no, me acordé de algo que había pensado hace un rato a partir ya no me acuerdo de qué cosa dijiste, pero no importa, lo comento. Porque asocié con un texto de Silvia donde ella habla del júbilo del niño cuando los adultos lo alzan y lo ponen a su altura, ¿no? Que es una manera, pero es interesante como esto, se lo puede pensar de ida y de vuelta. Por un lado esto tiene lugar social, porque la clase alta procede con altura, alguien que procede con altura es muy educado. Es decir, ahí no sabemos muy bien si se traslada al seno de la cultura por el uso del lenguaje, algo del orden ya trasvasado de la vivencia infantil, o convergen las dos cosas que ya están instaladas en la vida sociocultural. Bueno, Fabri, una cosa que dice que las metáforas siempre tienen un resto de lo corporal, ¿no? Como esto estar a la altura y puede tener que ver con la infancia que te miran los niños muy desde abajo, ¿no? Como que siempre hay un resto que tiene que ver con lo corporal, con la experiencia Así se corporal. distribuye la vida social. Sí, sí, totalmente, totalmente. Incluso se acuerdan lo gracioso de la película El Gran Dictador, cuando hacen en la disputa de si Mussolini está más abajo que Carlitos Chaplin o más arriba y trata uno de estar más alto, más abajo, ¿no? Como una cuestión de jerarquías, ¿no? Sí, que suben y bajan la silla. Y con respecto a algo que, bueno, ya que el tiempo me da, lo voy a poner, que había pensado comentarlo con esto de la figura del héroe, va a comentar una situación clínica que hace varios años me pasó que al mismo tiempo hice el diagnóstico de dos chiquitos de 5 años fanáticos por el hombre araña, los dos. Los dos, 5 años, los dos del hombre araña. Pero me encontré con una diferencia enorme en cuanto a qué significaba el héroe. En uno, hacía unos dibujos extraordinarios del hombre araña y me explicaba, y claramente tenía como un valor fálico muy importante que lo protegía de ciertas angustias en relación a las mujeres en particular, a las mamás en particular, ¿no? En el otro, cuando le pido un dibujo, que era un niñito que todo el tiempo quería estar con el traje del hombre araña, me encuentro que dibuja partes. Entonces dibuja la pierna de un hombre araña, otra pierna separada, que me quería morir cuando vi eso, ¿no? Donde de repente esa figura del héroe ya no era la figura identificatoria por la castración, era como una envoltura protésica que juntaba los pedazos, que evitaba que se cayesen los pedazos. Eso tampoco tenemos que dejarlo de lado, en el sentido de que también hay ciertas estructuras que tienen que aferrarse a la figura del héroe, porque no, porque es lo que los constituye, no solo en valor narcisista, sino como existencia, ¿no? Basta ver el impacto del partido de fútbol del otro día, cuando la selección ganó de esa manera, el efecto que tienen los simpatizantes del fútbol. Claro. Hola Alberto, sí, desmuteate, sí. Hola, después de esta presentación tan minuciosa y ya que estamos, me gustaría retomar uno de los temas que planteamos como ejes del año, uno muy importante, que es, como te decía, después del recorrido que hiciste, ¿por qué no nos contás cómo ves la complicada relación entre yo y preconsciente? Ya la cuestión de yo implica una toma de posición
porque hay muchísimas versiones del yo, inclusive algunas bastante extremadamente opuestas, entre la de la psicología Harman, Lowenstein, etcétera, la psicología llamada del yo, y la otra extrema, que es, simplificando, la de Lacan, ¿no? En la que el yo es una especie de obstáculo permanente, porque enfatiza más la construcción de ese yo como fenómeno narcisístico y surgido al calor del narcisismo, ¿no? El nuevo acto psíquico. Pero después queda como una instancia falsaria, eh, y en ese punto absolutamente opuesta a la del otro lado del Atlántico. Y Freud, por supuesto, tiene sus características, en todo caso, no tan unívocas y a veces ambiguas y a veces desflecadas, que es lo que lo hace tan apasionantemente complejo y permite nos mete, nos involucra en un trabajo para decantar algo en esta teorización flotante de la que hablabas al comienzo, que todos debemos tener para poder sencillamente trabajar, porque si uno quiere hacerlo correctamente, no lo puede hacer con una mezcla rantifusa de museta y de mimí, ¿no? Bueno, en definitiva, quería preguntarte cómo ves esta complicada relación y qué posición tomás con respecto a la cuestión del yo particularmente. Ahora, ahora está. Sí, ni Harman ni Lacan, te diría. Por empezar, el yo me parece interesante pensarlo como un requisito para que exista la subjetividad, que es un término distinto, ¿no? Porque me parece que subjetividad es como yo la entiendo, por lo menos, es como es más un proceso, un flujo, algo que no es así eh, homogéneo, tampoco porque piense que el yo lo es, ¿no? Pero yo creo que lo pienso más al modo así de Freud, del yo como mediador entre la realidad y lo pulsional, como aquello que tiene que constituirse, que no me parece, o sea, que no me parece que es una construcción imaginaria en el sentido que todo es una construcción imaginaria, ¿no es cierto? Yo creo que todo es sujeto, pero eso no quiere decir que es falso. Me parece que no es un tema de que hay que desmantelar el yo para que surja alguna verdad del inconsciente. Eh, y que en ese sentido, preconsciente-consciente, está bajo el dominio del yo y el super yo. Serían como, incluso te digo más, cuando empecé a escribir el trabajo, un poco ya más irreflexivamente, después lo revisé, eh, iba a poner que no estaba de acuerdo conmigo misma cuando ponía lo de preconsciente, ¿no? Por un lado, porque pensaba, ¿por qué separar tanto preconsciente de consciente? Cuando en realidad es es un proceso, como vos misma lo dijiste vos mismo lo dijiste en el panel, ¿no es cierto? Es un flujo de conciencia. ¿Por qué conciencia preconsciente? Bueno, vale la pena capaz mantener la diferencia para justamente poder trabajar el tema de la atención, pero que no es una diferencia en otro sentido cualitativa fuerte, porque estoy hablando de contenidos representacionales que pueden ser de distintas organizaciones semióticas, pero que tienen la característica suficiente para llegar a ser conscientes, o sea, para que el yo las tenga a su disposición, pueda pensarlas, ¿no? Esa cuestión de que por eso también yo marcaba que quizás no pondría como único requisito para que algo sea consciente que esté la representación palabra. Freud mismo sostiene que el lenguaje es la forma más eficaz de mantener algo en la conciencia, pero no dice que es la única forma.
Es la más eficaz porque tiene las disyunciones y la temporalidad en términos de la gramática bien organizada. Pero no quiere decir que es la única forma. Eso es una de las cuestiones en cuanto a pensar la relación del yo. No sé si te estoy contestando en realidad, pero me parece que el yo se constituye por nuevo acto psíquico, que sería precipitado representacional de determinadas representaciones, que también son también determinadas palabras, porque es el nombre, hay una cantidad de cuestiones semióticamente complejas que logran cierto investimiento estable. ¿Mm? Y que a partir de ahí se produce como, bueno, algo que permite, por ejemplo, lo primero que dicen los niños, y es lo que se usa como indicador, no es solo yo, puede haber niños que no dicen yo, pero yo recuerdo algo que me comentaban las fonoaudiólogas y que es observable, que el mío ya es suficiente para pensar que se está constituyendo el yo. Más allá del capitalismo, digamos, ¿no? Pero que esto del mío, ¿no? Y la otra vez con un nieto de una muy amiga mía, es muy gracioso porque, por ejemplo, yo lo saludo y él está con una manzana y yo lo saludo, le digo hola, qué sé yo, y él me dice, mía, mía, ¿no? Entonces ahí aparece como algún conjunto de representaciones que se pueden como diferenciar del resto por contraposición, ¿no es cierto? Y que esto, bueno, va a ir teniendo toda su complejización en términos de llegar a representaciones que pueden ser contenidos de pensamiento, ¿no? Eh, no sé si te estoy contestando, pero tu pregunta es como para un tratado, pero bueno, más o menos. Sí, sí, absolutamente. Magdalena, Bueno, primero agradecerte el trabajo que realmente es exquisito, complejo, riquísimo. Tiene, como decía Juan Carlos, una cantidad de, em, de planos y de cuestiones para conversar largamente. Nos has dado tema para conversar el resto del año casi. Te quería preguntar, conversar acerca del tema de la narratividad, porque a mí me parece riquísima la cita esa de Fabri y que es el modo en que vos pensás el modo en que se articula yo con preconsciente. Digo, porque la cuestión del sentido que una narración supone respecto de acciones y pasiones necesita en un aspecto, digamos, necesita del lenguaje para, como una organización de una narratividad, no solo la narratividad en términos lingüísticos, sino una narratividad, por ejemplo, vos traías lo del ballet. En el ballet hay una narración que no tiene lenguaje, ¿no? Es otra semiótica, ¿no? Pero hay un antes, un después, una historia que se va desplegando mientras uno va viendo ahí la danza, ¿no? Pero me interesaba esto, si vos pensás que ahí en en la narración es donde se articula el yo como eh, aprendiz de historiador, buscador de sentido, con la idea de preconsciente, que esto Freud decía, y esto yo lo traía la vez pasada, la diferencia entre consciente y pasible de conciencia. Digo, porque ahí él trabaja más bien la conciencia como el punto sobre el que se focaliza la atención, si bien la cuestión de la conciencia es bastante más compleja que
esta cuestión de lo puntual. Pero bueno, nada, eso te quería preguntar respecto al tema de la narrativa. Sí, yo tengo la idea del yo como autoteorizante, como que se construye en la medida en que puede hacer una narración sobre sí mismo. ¿Entendés? Lo cual a su vez implica ciertos posicionamientos de los demás. Cuando uno habla de posicionamiento subjetivo, mi manera de pensarlo es que es una posición en una escena. En una escena. Entonces, en ese sentido, me gusta lo que plantea Fabri de pensarlo como acciones, pasiones y demás. ¿Entendés? No es solo yo tal cosa, quiere decir yo en relación a otro. Es una escena en relación a otro. Siempre es una escena, ¿no? Incluso, o sea, en ese sentido, yo soy muy de pensarlo como escenas. Incluso me pasa en la clínica que de repente a veces le digo a alguien, bueno, quiero entender más esto. Si vos me contás que pasa tal cosa, ¿no? Me contás que te pasó tal cosa, o que el niño hace tal cosa, pero si esto fuera una película, ¿cómo la filmarías? ¿Qué estaría pasando? ¿Entendés? Como si decir, necesito, por lo menos por una característica mía, como para entenderlo más, ponerlo en ese escenario de transformación de pasiones también, ¿no es cierto? No solo verbal. Y en ese sentido, por supuesto que las representaciones tengan la característica de preconsciente, que puede ser consciente, es la materialidad que dispone el yo para poder narrarse. Ahora, como decís, puede no ser puramente lingüística, ¿no? Muchas personas se narran, por ejemplo, hay artistas, y no solo artistas, que hacen una performance de su propio cuerpo y se narran de esa manera. ¿Mm? Puede ser a través de tatuajes, de peinados, ¿no? Y vos ves que hay como una narración, si se quiere, sobre sí mismos, los mismos, pero además personas como, no me surge ahora un ejemplo, pero incluso muchos los adolescentes, de vestirse de una manera que es una narración sobre sí mismo. También, ¿no? Como algo que estoy narrando de mí, que capaz ni siquiera soy consciente en un sentido lingüístico de que podría decirlo, ¿no? Que puede pasar por la forma en que me he visto, puede pasar por los colores que uso, puede pasar, incluso vos decías la danza, hay danzas que son más cercanas a la narrativa, como las más clásicas, y la danza moderna no, está buscando más expresar en términos de emociones. No es que salís de ver danza moderna y decís, acá hubo una historia que pasaba tal cosa, ¿no? Pero generó una serie de repercusiones que después capaz uno la captura en una narración. Y que muchas veces una cosa que pasa es que te genera como, funcionan como restos diurnos, que generan un sueño y que después eso se captura como una narración, ¿no? Pero creo que permanentemente estamos en una cuestión como de un campo intersemiótico, si se quiere, ¿no? O transemiótico. Perdón, Oscar, un pequeñito ejemplo para que se pueda ver la potencia que tiene esto que decía Alicia. Yo les invito a que vean en hay grabaciones seguramente en YouTube sobre las performances de Abramovic. No sé si les suena. Va, Abramovic, una mujer. Bueno, no, primero está Juan Carlos, después Oscar y después Liliana, Lili. Em, bueno, esto que voy a decir suena un poco lacaniano, pero también una manera de definir al yo interesante es decir que en la presente instancia del discurso. ¿Quién habló? ¿Quién está hablando? Yo. Y me tengo que hacer cargo de lo que digo y diciendo lo que digo sobre mí sin saberlo. Así que ese también es. Y a mí me parece, agrego una cosa más. Probablemente el trabajo que presente Mario tenga que ver con esto, porque en realidad hay que pensar, creo yo también, la localización sexual, no solamente sexual, sino social de los sujetos, porque no se conforma, digamos, la subjetividad de la misma manera en distintas épocas y en las diferentes clases sociales. Y eso no tiene un estatuto consciente, tampoco es estrictamente inconsciente en el sentido de inconsciente reprimido,
es lo que se va incorporando como parte de la cultura y de la socialidad que me rodea, de lo cual no puedo dar cuenta, salvo por mi manera de hacer, de sentir y de estar en el mundo, y que me parece que hay que incluir, tiene que ver con lo que Silvia plantea en algún trabajo, creo que en un trabajo sobre el acontecimiento, de que no considerar esto sería descontar el azar, que incluye también el azar que puebla la vida social, porque si no es una manera también de descontar la muerte, el descontar el azar. Y la vida está librada también en alguna medida a los sucesos azarosos, solamente individuales, sino que ocurren en el contexto sociocultural en el que a uno le tocó nacer y le toca vivir y desarrollarse. Parece que ahí hay una línea interesante para pensar si el yo y el preconsciente son coincidentes, qué zonas del yo hay que diferenciar del preconsciente. En fin, me parece que hay mucho para que sigamos pensando. Sí, vos sabés que justamente después no lo incluí porque la verdad no lo entendía lo suficiente. Pero leí un texto que me pareció muy interesante de Deleuze sobre Foucault, que se llama ¿Qué es un dispositivo? Y ahí habla justamente esto que vos decís, los dispositivos de producción de subjetividad, cómo pueden ser absolutamente diversos, ¿no? En distintos, no solo clases sociales, distintas épocas y simultáneamente, ¿no? De acuerdo al lugar en el que estás y cómo pueden estar gestándose modos de subjetividad que no conocemos, ¿no? Y esto que vos mencionaste, ¿no? Lo de la asistencia de traducción, que son esquemas preformados, narrativas, que la sociedad propone al infans, porque si no, ¿cómo hace un infans para metabolizar todo esto que recibe, ¿no? Esa asistencia de traducción para que la sociedad de Juan Carlos no hace. Digo que en esa asistencia de traducción, que me gusta el término, que hace la sociedad, no hace la misma asistencia para alguien de la marginal, para alguien rico, no hace como no hace la misma asistencia para un varón o para una mujer, tampoco, ¿cierto? No es que cuando decimos la asistencia es, bueno, el complejo de Edipo, sí, pero eso es un título recontra abarcativo, ¿no? Bueno, te escuchamos, Oscar. Hola, ¿se escucha? Te escuchamos, sí. Bueno, en primer lugar, tu presentación es vuelve a agregar esa permanente sensación de que es un gusto estar en el colegio, porque siempre uno está aprendiendo alguna cosa y en este caso muchas. El texto es para leerlo, de acuerdo con Juan Carlos, es imprescindible. Hay cosas que requieren el tiempo de pensar. Una cosa que me quedó en primer lugar fue cuando fuiste al final, que fue el comienzo, ¿no? El de la rama. Es una respuesta a una frase que circuló y circula mucho entre nosotros, que es ¿por qué los pueblos votan contra sí mismos? Porque no, en realidad está solo pensado en términos del autoconservativo. Y en realidad los pueblos no votan contra sí mismos. Puede ser en términos autoconservativos, pero el nivel de su complejidad yoica hace que se produzcan estos fenómenos que yo creo que le diste una respuesta a ese problema. Por otro lado, me interesó mucho, la verdad que es para seguir, el tema del modelo transductivo. Entendí que es transductivo, si escuché bien. Y casi podría uno reformular el modelo de la plancha en términos de un modelo transductivo, porque quita esa dimensión de toda una teoría de la representación que de hecho pone en juego este hombre,
Fabre, no sé cómo se llama, no la representación como su forma tradicional y cosificada, sino la traducción, la representación como transformación del mundo en el mismo momento que se representa. Es un acto práctico. Y en esto vuelvo a mis tradicionales recuperaciones de esa idea de Marx de la idea ingenua de concebir el objeto como pura visión de la cosa y no como experiencia con la cosa, que transforma el mundo. Y acá me parece que esta es una idea central. Yo te quería preguntar si, porque todas las articulaciones entre las dimensiones cognitivas en los procesos psíquicos, las posibilidades cognitivas, que indudablemente perduran a lo largo de la vida en sujetos que son capaces de las abstracciones lógicas correspondientes al pensamiento abstracto. Pero, sin embargo, en muchos momentos operan a modos que uno podría decir, y vos lo dijiste, correspondientes a modelos cognitivos más infantiles. Esto lo planteas, lo pensás en términos de decisiones dentro del sujeto, en términos de distintos aspectos de la vida psíquica, de algo que esté integrado en el interior de las modalidades cognitivas. ¿Tenés alguna idea o pensaste algo de esto? Porque a mí me parece un tema central. Mira, la verdad que no es que lo tengo tan pensado como me lo estás preguntando. Me gustó por eso la idea de traducción, o como decís vos, que estoy de acuerdo, de transducción, como algo que queda en un sujeto, como decís, que puede ser capaz de las operaciones más abstractas, pero que al mismo tiempo sostiene sostiene su yo en creencias correspondientes a modos cognitivos más primarios, más anteriores, digamos, ¿no? El otro día, releyendo una parte de Malestar en la Cultura, cuando Freud habla mucho de la religión, ¿no? Por ejemplo, que es como una creencia, uno diría, más propia de infancia, de las figuras omnipotentes que nos protegen. En un momento él dice que los que tenemos la fe en el humanismo vamos a tener que aceptar que vamos a seguir, siempre vamos a ser una enorme minoría, digamos, ¿no? O que la gran mayoría va a mantener las creencias. Esto pasa con científicos y incluso con cuestiones, dos cosas, a ver, yo la digo para que la podamos pensar, no es que lo tengo resuelto para nada, pero dos cosas que a mí me intrigan. Por un lado, me parece que en general cuando uno escucha el discurso neurótico en relación, vemos que hay una operatoria que es propia más de la infancia, ¿no? De repente, una persona puede tener 50 años y de repente te dice, porque mi papá una vez me dijo tal cosa, y eso sigue teniendo un nivel de certeza y de importancia, donde el papá nunca llegó a ser un señor que alguna vez opinó tal cosa, capaz porque le pasaba tal otra, ¿no? Donde en ese sentido, digo, el pensamiento abstracto no ha transformado esa visión de ese sujeto en relación a esas creencias que lo sostienen en el lugar que él ocupa en relación a su papá, su mamá, en la escena, ¿no es cierto? Eso en relación a los contenidos de las creencias. Pero hay otro aspecto que a mí me pareció como fantástico en un punto, esas cosas, viste, que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Que en un momento, tratando de entender algo, de conocer algo de cómo habían comenzado los descubrimientos sobre la física cuántica, me pareció muy interesante que cuando comienzan los experimentos sobre la física cuántica, una de las cosas que sucede es que es contraintuitivo. Va en contra de los ejes centrales de organización del yo, de tiempo y espacio. Porque algo puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, primero hubo todo un periodo donde científicos muy importantes, muy capaces, desmentían, no tomaban eso.
no digo desmentían, no tomaban eso, ¿entendés? Partían de que no podía ser, no podía ser. Hasta que, bueno, algunos sí, empezaron a pensar, bueno, esto es contraintuitivo, va en contra de todo lo que yo considero como es el mundo, y estamos hablando de tiempo y espacio, que son organizadores del yo, pero evidentemente hay algo ahí, lo voy a explorar. Pero a mí me resultó muy interesante cómo, estando haciendo experimentaciones científicas, personalidades con una capacidad intelectual enorme y abstracto, realmente, en la medida que era contraintuitivo lo que resultaba de esos experimentos, no lo podían tomar, ¿entendés? No podían hacerlo caber en términos de que eso existía, ¿no? ¿Vieron todo? Esto también me parecía, porque esto ya no era por las solo creencias del yo, sino los ejes organizativos del tiempo y del espacio, ¿no? No sé si te contesto, pero la Batut, la Batut, la Batut, que tiene unos libros fantásticos, que sí, un verdor tar terrible, ¿no? Y cuando empezó la pandemia, en esas cosas de que me agarra como de curiosidad, de un poco omnívora, hice un pequeño curso virtual sobre la física cuántica para tratar de entenderlo. Y ahí era una de las cosas que explicaban, ¿no? Y era como fantástico cómo podían eh, no poder creer sus propios ojos, digamos, porque era contraintuitivo, ¿no? Y pensemos además cómo eso ha sido tomado por las narrativas, las películas, el túnel del tiempo, el viejo túnel del tiempo, ¿no? Las cuestiones, cómo se necesita eso. A mí me parece que para mí, personalmente, lo tengo como algo a trabajar hasta que, ¿cómo entiendo la desmentida? A mí me parece que a veces se habla de desmentida sin precisar tanto de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Porque sí me parece en términos de las creencias esto de ya lo sé, pero aún así, ¿no? Cuestiones que pueden coexistir en esos términos. Ya lo sé, pero aún así, ¿no? No sé si te respondo con esto o algo te respondo con alguna. Lili. No, una cosa que me quedé pensando desde el comienzo, ¿no? ¿Cuál es la plasticidad de todas estas estructuras de las que estamos hablando, ¿no? Pues pensaba en la música, ¿no? ¿Cómo una música puede cambiar el contenido de un discurso? Las películas. Bueno, me veo implicada, pero pero, pero entonces, ¿cuál es por qué? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Por qué no trabajamos sobre la plasticidad? Y si trabajamos nosotros, en general desde nuestras teorías, rígidamente y no incluyendo todas estas otras cosas, que Deleuze es uno de los que en realidad así las trabaja, este, pero desde nuestra práctica quedan afuera, ¿no? Y uno lo ve en la práctica, ¿no? Sí, el cine, la música del sonido, de la palabra, ¿no? ¿Qué es el sonido del arrullo? ¿Cuál es el sonido de la agresión? Es decir, todo esto que en realidad no tiene, a veces no tiene significación palabra. ¿Cuál? Cuando te escuchaba pensaba, por supuesto, las películas, vieron cuando uno dice, "Ay, algo va a pasar, algo va a pasar", ¿no? Empiezan a poner una música que te está diciendo que tenés que prepararte, que algo va a pasar. Pero sabés también que me acordé de algunas cosas de Lieberman y de cómo hay pacientes que no escuchan lo que decís, sino la musicalidad de lo que decís y cómo lo decís. El tono de voz, el afecto, ¿no? Donde está mucho más presente eso, como los niños, digamos, ¿no? A los niños uno a veces le dice barbaridades. Ay, qué lindo, cómo te voy a comer la pancita. Bueno, si uno piensa lo que le está diciendo, ¿no? Digamos. Pero el niño escucha la musicalidad, ¿no? Pero a veces hay pacientes que también escuchan la musicalidad y no las palabras que se dicen, el relato, ¿no? O sea, o ambas cosas tienen que, yo creo que ambas cosas tienen que estar anudadas.
que en realidad para que una intervención sea eficaz, yo creo que las dos cosas tienen que estar anudadas, ¿no? Los tonos de voz, el afecto, ¿no? Como uno lo dice. Eso pasa, claro, el modo de, bueno, esto te pasa mucho, viste, con WhatsApp. De repente te traen algo y dice, mirá lo que me dijo. Pa, 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 pa. Y yo digo, pero te dijo eso si está escrito, ¿no? Y capaz lo digo de diferentes maneras. Ah, cierto, ¿no? Porque es así. Le pusieron el tono de voz y en el tono está la significación, mucho más que en la palabra. ¿Mm? Perdón, un breve comentario a eso. En realidad, la palabra es sonido. Yo no sé si podría decir, algunos pacientes escuchamos siempre sonidos. Y quizás está en los orígenes de la misma construcción de simbolización. En ese sentido, los estudios sobre los tambores, los efectos de los ritmos, las variedades como constructores en general, que esto después puede acentuarse totalmente cuando solo se escucha el tono, es otra cosa, pero me parece que Claro. el No, sonido eso está en siempre el corazón, en el corazón, totalmente. digamos. Seguro, yo estoy de acuerdo. Fíjate que hay estudios que han demostrado que cuando un bebé recién nacido se calma con el sonido del corazón de su mamá, Claro. no con cualquier sonido de Claro. cualquier corazón, ¿no es cierto? No, estoy de acuerdo. Quiero decir que capaz lo que me parece que es lo más difícil es que uno pueda escuchar algo, separándolo, algo que a uno puede no gustar o lo que fuera, separándolo del impacto emocional y decir, bueno, fulano me dijo tal cosa, me molestó muchísimo, pero a ver qué es lo que me dijo. En ese sentido te digo, no porque Claro. pienso la palabra como separada de eso, ¿no? Lo del corazón, un chico se calma con el latido, pero esto tendrá que ver con algo que uno puede decir ya siendo grande, que te lo digo de corazón, Sí, sí, porque sí. Cordialmente del corazón. Esto que decíamos, las metáforas mantienen algo del cuerpo. ¿Y cómo es esto? Mira, hace años me acuerdo que había una artista que hacía instalaciones, Mireya Baglietto se llamaba, y en un momento hizo una instalación en el Rojas, ¿no? Era una instalación que vos entrabas como una carpa gigante, ¿no? Y que tenías que caminar por un túnel y estaba el sonido de un corazón todo el tiempo fuerte. Y además llevabas un espejo que lo ponías acá, con lo cual vos veías el techo. Llegó un momento que yo sabía que había piso, pero tuve que separar para estar segura que había piso, ¿entendés? Porque lo que veía era precipicio. Cuando llegabas a una sala donde la gente dibujaba de acuerdo a lo que le había pasado, muchos dibujos eran de muchísima angustia, con esto de pum, 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 ¿entendés? Y eso es muy primario, pero es así. Tambores, claro. Explican el sonido del corazón. Es un sonido que uno no lo tenés permanentemente y ya no lo registrás, pero está.